Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir un poco con los temas de química que tenemos que ver. Nos habíamos quedado en los modelos atómicos, nosotros vamos a usar el modelo atómico de Bohr, ¿sí? Así que va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que vamos a estudiar ahora van a ser las partículas subatómicas. ¿A qué me refiero con esto? A los protones, los electrones y los neutrones. ¿Por qué nos interesan? Porque habíamos dicho antes que átomo significaba sin partes, sin divisiones, pero se dieron cuenta los científicos de que sí habían divisiones en un átomo. Tenían justamente estas tres cosas. Bien, ahora, ¿por qué es importante el modelo de Bohr? Porque nos dice cómo van a ir los átomos, los protones y los electrones en un átomo. Bien, nos dice Bohr, che, en el núcleo tenés los protones y los neutrones y en las órbitas dando vuelta te vas a tener a los electrones, ¿sí? Entonces, medio que Bohr nos dice cómo van a formarse esas partículas subatómicas, la forma que van a adoptar. Y lo importante de los electrones, los protones y los neutrones van a ser las cantidades que tenga un átomo. ¿Por qué? Porque según las cantidades que tengan me van a cambiar las propiedades. Y particularmente me va a cambiar el tipo de átomo que sea. ¿Por qué? Porque no hay un solo tipo de átomo, hay varios tipos de átomos. Y como hay muchos tipos de átomos, se le ocurrieron a los científicos que una forma piola sería clasificarlos y ponerle nombres. Y ahí surgen todos los elementos de la tabla periódica. ¿Bien? Bueno, acá en la tabla periódica lo que pueden encontrar van a ser la cantidad de protones, electrones y neutrones que tiene cualquier átomo. En la tabla periódica están todos los elementos que se conocen y la información que me trae cada elemento me va a decir las cantidades distintas que tienen de electrones, protones y neutrones, ¿bien? Pero para eso hay que saber leer la tabla periódica. Acá está el número atómico que se identifica con la letra Z y lo que nos va a indicar son la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo, para el caso del carbono, ¿no? Por ejemplo, si voy acá al manganeso, el manganeso tiene 25 protones en su núcleo. Y además, para la tabla periódica va a coincidir el número de protones con el número de electrones. Entonces siempre voy a tener, por ejemplo, para el carbono 6 protones y también 6 electrones, ¿sí? Salvo que digamos lo contrario, siempre va a ocurrir eso. Y para el manganeso tendrá 25 protones y 25 electrones, ¿bien? Y el otro número que nos va a importar por ahora va a ser la masa atómica, que está acá siempre abajo del nombre, bien, para el carbono es 12,0115, para el manganeso, por ejemplo, es 54,938, ¿sí? Se dice masa atómica o también se le puede decir número másico y se identifica con la letra A mayúscula y lo que nos va a decir es la cantidad de protones más neutrones que tiene cualquier átomo. Entonces, hay algo que primero tenemos que tener en cuenta, que cuando tenga comas, vamos a redondear el número. Por ejemplo, este lo vamos a redondear a 12, porque fíjense que es un número muy chiquito el de la coma. En cambio, el del manganeso, 54,9 y se parece más a 55, así que vamos a decir que es 55. ¿Sí? Siempre vamos a redondear a números enteros. Entonces, si tomamos como que el carbono tiene 12, y esto es la suma de protones más neutrones, si tiene 6 protones, entonces tendrá 6 neutrones. Lo mismo podría ser para el manganeso, ¿bien? Entonces de esa forma yo tengo las cantidades de protones, electrones y neutrones que tiene cualquier átomo de la tabla periódica o cualquier átomo que yo no conozca pero que sí sepa esos datos, ¿sí? Y siempre que yo sepa el número atómico y la masa atómica los voy a poder identificar. Ahora, en particular, cualquier elemento se va a identificar solo con su número atómico. ¿Qué significa esto? Si el número atómico es 6 de un elemento, significa que voy a estar hablando de un carbono. O sea que la masa atómica puede cambiar, pero si el número atómico sigue siendo el mismo, va a corresponder a ese elemento. Entonces podría tener un otro carbono que tenga una masa atómica, no sé, de 14, por ejemplo, pero si sigue teniendo el número atómico 6, va a seguir siendo carbono. ¿Se entiende? Entonces podemos decir que como el DNI lo que identifica cualquier elemento va a ser el número atómico, no la masa atómica, solo el número atómico. Bueno, algo súper importante que hay que tener en cuenta a la hora de leer esta información es que podemos buscarla en la tabla como hicimos y decir, bueno, el número atómico del carbono es 6 y poner Z igual 6
y la masa atómica es 12 y ponerlo así, o lo podemos encontrar también escrito en otros lados de esta manera. El símbolo del elemento, en este caso la C para el carbono, ¿sí? Y arriba a la izquierda la masa atómica y abajo a la derecha el número atómico, ¿sí? Si lo encuentran de esta forma, entonces ustedes saben que este es carbono y que tiene estos datos. Porque podría tener otro, no sé, por ejemplo, si anoto esto que está acá, esto me está diciendo, bueno, es el hierro y me estás dando de información. La masa atómica 52 y el número atómico 26, ¿ok? Así de sencillo. Bueno, ahora para aprovechar esto, les quería comentar sobre otro concepto y a la vez traer algo que habíamos hablado recién. Dijimos que lo que identifica cualquier elemento es el número atómico, ¿sí? Por ejemplo, para el hierro 26 y para el carbono 6. ¿Qué significa? Que si hay un elemento que no conozco, por ejemplo, y me trae la información de que tiene número atómico 6, y en este caso tiene número másico 14, no va a ser otro que también el carbono, ¿sí? No importa que cambien el número másico, siempre que tengan el mismo número atómico va a seguir siendo carbono. Si tuviera, no sé, uno que tiene 7 de número atómico y 12 de masa atómica, este ya no es el de carbono, es el que tiene 7. Tendré que ir a la tabla y ver quién tiene de número atómico 7 y será ese. Por ejemplo, el nitrógeno es el que tiene 7, entonces esto no es carbono porque tiene otro número atómico, ¿bien? Ahora, hay algo interesante que en la naturaleza pasan estas cosas. Que hay un carbono que tiene 12 de masa atómica y hay otro carbono que tiene 14, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿son el mismo elemento? Sí, pero tienen distinta masa atómica. Bueno, los que tengan distinta masa atómica pero sean del mismo elemento, estos se van a llamar isótopos, ¿sí? Y si tienen distinta masa atómica acá arriba, distinta masa atómica, pero tienen igual número atómico, eso va a significar que tienen distinta cantidad de neutrones. Entonces, estos dos carbonos tienen la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones. Este tiene 6 neutrones si hacen la cuenta, y este tiene, ¿cuánto? 8, exactamente. 8 neutrones, ¿bien? Entonces, si tienen de vuelta el mismo número atómico, pero distinta masa atómica, van a ser isótopos. Ese es el concepto de isótopos. ¿Este puede ser isótopo de estos? No, porque se trata de otro elemento. Entonces ya ni cuenta para isótopo. Bien, tiene que ser primero el mismo elemento y después tener distinta masa atómica. Con eso va a ser suficiente.